¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Nosotros venimos a presentar el tema sobre Roma y Grecia. Nuestro equipo está conformado por Joshua Torres. Joana Caro, Ana Estudillo y Francisco Fernández. Entonces vamos a hablar sobre Roma y Grecia, que estas fueron las civilizaciones con más influencia en toda la historia de la humanidad, por así decirlo, ya que gracias a esto generaron muchas leyes, normas y escritos que ahora mismo podemos ver en diferentes países y que siguen vigentes algunas de estas, aunque de forma pues más discreta. El apogeo de Roma fue durante el siglo IV y V a.C. y después tuvieron diferentes conflictos que los llevaron a dividirse en dos partes de Roma, Roma occidental y oriental, la cual Roma occidental fue la última en caer después de los bárbaros que fueron dominados por ellos durante el siglo VI aproximadamente, antes de Cristo. Ahora vamos a hablar de Grecia. Grecia, a diferencia de Roma, se caracteriza por su gran influencia sobre el derecho en el occidente. Esto lo podemos ver en las democracias, ya que Grecia, a diferencia de Roma, no era un estado unificado, sino que eran ciudades-estado que tenían cada uno de los estados pues diferentes normas y leyes, como por ejemplo podemos ver en Estados Unidos, que cada estado tiene leyes y normas distintas. Así que, a diferencia de esto, Grecia, por ejemplo en Atenas, cada ciudadano podía ejercer su voto y pues sí tenía más libertad que en otros estados, por ejemplo. Y esto es lo que ejemplifica mejor a Grecia, puesto que su influencia es mayoritariamente en el occidente. El derecho de Grecia se basaba mayoritariamente en costumbres y tradiciones y leyes no escritas. Estas regían la conducta entre los individuos y los ciudadanos y se les conoce como la temis. También podemos encontrar el jus naturalismo, en el cual se basaban también en dioses y que eran las leyes divinas, por así decirlo. Entonces estas eran la forma que regían el Estado, y bueno, la mayoría de los estados, ya que habían excepciones como en Atenas. Para hablar de Roma tenemos que conocer también las diferentes leyendas que abarcan sobre el crecimiento de esta, y la más famosa o la más conocida es sobre Rómulo y Remo, donde ejemplifican que eran dos hermanos abandonados cuando los adopta una loba por así decirlo. Son juntados y después cuando crecen se convierten en enemigos, puesto que ambos piensan que se debe forjar Roma en diferentes lugares. Esto los lleva a una batalla donde Remo sale ganando. Roma surge en el año 753 a.C., a lo que le da entrada a diferentes etapas o periodos por los que tuvo que pasar Roma y bueno, todo este estado. Los principales podemos encontrar la monarquía y la república, que forman parte del derecho preclásico, el principado, que forma parte del derecho clásico, y la diarquía o imperio absoluto, que forma parte del derecho postclásico. Estas etapas le dieron a Roma sus apogeos con sus índices más altos, donde se volvieron casi potencias mundiales, ¿no? Porque eran imperios tan grandes y tan poderosos que podían dominar a cualquier otro estado, hasta que se dividieron en su última etapa, lo que llevó a la caída de ambos imperios, de Roma de Occidente y Roma de Oriente. La época de la monarquía abarcó del año 753 al 510 a.C. Roma fue formado por tres tribus: los latinos al centro, los etruscos al norte y los sabinos al sur. Las clases sociales se encontraban en los patricios, quienes tenían mayor privilegio, dirigían la vida económica, social y política de Roma. Los plebeyos, que ocupaban la gran masa, y los clientes, que eran extranjeros y pobres que acudían a las familias más poderosas para buscar apoyo a cambio de determinados servicios. A esto nos encontramos que el poder público estaba dividido por el rey, los comicios y el senado. Roma
tuvo alrededor de 7 reyes, que fueron Rómulo, quien introduce el Senado, Numo Pompilio, quien introduce la religión, Tulio Hostilio, Ancomarcio, Servio Tulio, Tarquinio el Antiguo y finaliza con Tarquinio el Soberbio. Aquí podemos ver que los comicios estuvieron divididos en curias y centurias. Los curias estaban formados por los patricios y los plebeyos, y los centurias eran censos realizados a la población. Hubo alrededor de 193 centurias. El Senado estaba conformado por 100 miembros que eran elegidos por el monarca. Las fuentes del derecho romano fue la costumbre mores maiorum, que era donde se regía para poder dictaminar las leyes en la época de la monarquía. República quiere decir res, cosa, populum, pueblo, que quiere decir cosa del pueblo. En la época de Roma, en la República, inicia por las pugnas entre los patricios y los plebeyos, quienes estos últimos deciden abandonar Roma para poder fundar su propia ciudad. Aquí entra un personaje importante llamado Menenio Agripa, quien va en busca de los plebeyos y los convence de regresar. Es aquí donde los plebeyos adquieren el derecho de contar con 2 magistrados especiales quienes lo representaban. Es donde aparece el tribunus plebis. Para esto, en Roma comienzan los triunviratus, el primero formado por Julio César, Pompeyo y Craso. El segundo inicia con Marco Antonio, Octavio y Lépido. Aquí el poder público estuvo formado por el Senado, los comicios, los magistrados, el Senado que se encargaba de asuntos relacionados con la paz y la guerra, los comicios quienes se dividieron en 4 tribus urbanas y 31 rústicas, y los magistrados que eran 2 personas, altos funcionarios, que ocupaban el puesto durante un año para poder regir a Roma. Las fuentes del derecho romano en esta época fueron las leyes, los plebiscitos, los senadoconsultos, los edictos magistrados y la jurisprudencia. Dentro de las leyes podemos encontrar las 12 tablas, que la primera y la segunda se encargaban de la organización y preceptos judiciales, la tercera de los deudores insolventes, la cuarta de la patria potestad, la 5 de la tutela y curatela, las 6 de la propiedad, las 7 de servidumbres, 8 del derecho penal, 9 del derecho público, 10 del derecho divino, 11 y 12 eran un complemento de todas las leyes anteriores. Sigamos con el Principado o la diarquía. Inicia con el advenimiento de Augusto al poder y finaliza con Diocleciano como emperador en el año 27 a.C. Al llegar Augusto al poder, también podemos notar cambios a los órganos legislativos, como lo son los comicios, que estos desaparecen, pues es casi nula su participación. También podemos hablar de cuando Augusto llegó a su máximo poder. Se puede decir que llega a su máximo resplandor, pero con también llega la decadencia de su era. Pues jurídicamente se puede decir que esta es la época clásica de que empieza. Bien, ahora hablemos de las fuentes formales del derecho del principiado o de diarquía. Comenzamos con los edicta, que son las disposiciones semejantes a los edictos del magistrado. Continuamos con los mandata, que son dirigidas principalmente a los funcionarios, como lo son los gobernantes de provincia. Seguimos con los decreta, que son decisiones tomadas por el emperador como un magistrado supremo dentro de un juicio. Seguimos con el rescripta. Esta es la respuesta del emperador hacia un funcionario en alguna cuestión de derecho que se le ponga a consideración. Hablemos también del edicto perpetuo. Es creado por Salvio Juliano, esto por órdenes del emperador, puesto que tenían una mayor confianza entre ellos. Bien, hablemos sobre la caracterización del derecho clásico. Esta es cuando el derecho romano alcanza su mayor esplendor. La república y el derecho se desenvuelven rápidamente gracias a la jurisprudencia, esto haciendo así más
verdadera ciencia jurídica. Bueno, ¿y qué tal? Yo voy a presentar el tema sobre el imperio absoluto de la cultura romana y Grecia, que esto era ante que todo el poder caía sobre el mismo emperador, tanto que él tenía todas las facultades y las leyes para hacer cumplir su palabra. Esto fue en el reinado Diocleciano, que abarcó desde el año 284 hasta la caída de Roma en el 476, lo cual esto fue verdaderamente se romantiza mucho, pero a la vez no, porque esto solamente contrajo que se desataran varias guerras, problemas entre los monarcas y entre quienes iban a tener el poderío. El reinado absoluto se da gracias a que los plebeyos y gracias a que toda la comunidad en ese entonces no era manipulada y el poder contraía hacia solamente el emperador, dándole a él todas las facultades para poder ejercer su poder y también para violentar los derechos que se tenían en ese entonces. Eran quitar las tierras, construirse ante más templos. Gracias a esto, pues entre esos años, en la caída de Roma, esto se da y contrae un nuevo formato de imperio hacia todos los que eran gobernados hacia ese régimen. También podemos recalcar que en esta etapa el emperador hace oficial ante el poderío que él tenía al cristianismo como la religión absoluta. Esto quiere decir que él ejerce ante todas las facultades y ante todas las ideologías, también para quien el que tenía en contra de todas ellas lo mandaba a ejecutar para que esta nueva religión fuera más implementada hacia la sociedad y hacia los plebeyos. También el emperador ejemplificó y también él puso compilaciones jurídicas prejustinianas, como lo fueron el Código Gregoriano, el Código Hermogeniano, leyes bárbaras, ley de citas, nuevas tesoideanas y postesioideanas y leyes romano-barbáricas. Y también gracias a todos estos artículos y a todas estas leyes que fueron promulgadas por un congreso ante estas dos culturas, se dio un documento importante, que es el más importante que se dio en esa antigua civilización, que fue la ley romana de los visigodos, tanto que esta ya permitía tener los derechos que se les habían privado a las poblaciones y a los plebeyos. También con esto llegan las leyes romano-prejustinianas, donde nos hablan sobre el corpus iuris civiles y sus funciones que éstas atraían hacia la sociedad para tener un mejor funcionamiento y que no solamente el imperio decayera ante todo lo de rey y esto fuera la prepotencia que él podría tener ante toda la sociedad. En el año 395, Teodosio I divide el imperio entre sus dos hijos. Honorio queda a cargo del imperio de Occidente en la ciudad de Rávena, al norte de la península itálica, y Arcadio se queda con el imperio de Oriente, con su capital en Constantinopla. El imperio de Occidente cae en el año 476 y el imperio de Oriente en 1453 después de Cristo. El Corpus Juris Civilis es un conjunto de leyes compiladas durante el reinado de Bizantino Justiniano en el siglo VI. ¿Por qué es importante este código? Bueno, este código es la base para muchos sistemas legales en la parte de Europa principalmente, y los podemos ver hasta la actualidad o cómo fueron influenciados para algunos sistemas legales en Europa. El Corpus Juris Civilis se divide en 4 partes principales: el Codex Justinianus, las instituciones, las digeste, también conocidas como las pandectas, y las novelas. El Codex Justinianus, o el Código de Justiniano, es la primera parte del corpus. Este fue promulgado en el año 529 d.C. y consiste en una recopilación de las instituciones imperiales, o sea, las leyes y los decretos. Estas fueron emitidas por los emperadores romanos desde el tiempo de Adriano hasta Justiniano. El objetivo de estos códigos o estas compilaciones era sistematizar y organizar la legislación que existía en ese entonces. Las instituciones. Este es un manual introductorio que proporciona una introducción al estudio del derecho romano. Este fue diseñado para ser utilizado por estudiantes de derecho y abogados,
principalmente. Fue escrito por el jurista romano Triboniano. Las Digestae o Pandectas son una recopilación de extractos de obras de prominentes juristas romanos. Justiniano ordenó que se recopilaran y se organizaran en 50 libros temáticos. Estos extractos cubren una amplia gama de temas legales y sirven como una fuente importante para comprender el pensamiento legal romano. Las novelas. Estas son nuevas leyes promulgadas por Justiniano después de la compilación inicial del Corpus Juris Civilis e incluyen decretos y leyes adicionales emitidos durante su reinado. Cada una de estas partes desempeñó un papel importante en la consolidación y organización del derecho romano, y su objetivo, más que nada influyó en el desarrollo de sistemas legales de toda Europa y más allá. Bueno, agradecemos la atención prestada y esperamos que haya sido de su agrado este video.